Estamos. ¿Bien? Hasta ahí. Sí, ya sé, ya sé. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, gracias Y bienvenido a partir de mañana, 4 de la tarde aquí en América. Sí. Un placer. Cambió el mundo, no Completo. estoy descubriendo nada y cambió también nuestro trabajo. Ujú. O sea, no, lo dije en una nota con un medio amigo como Infobae, sinceramente me quemaba estar al aire, hablé con Sí. el canal, me puse a disposición. Sabés que acá no hay otra que Bueno, estar... acá te pones a disposición y Sí, veniste. no, veniste. pero bueno. No, pero aparte te extrañaba. Pero mira, te lo digo Ujú. colega a colega, ¿no? ¿Viste el papelito que mostró Rosales recién? Ujú. Yo estaba viéndote acá cerca en mi casa antes de venir. Y Rosales mostró un papel que tenía el nombre y el número de documento. Yo también lo tengo en mi auto. Y vos también lo tenés. Por algo tenemos ese papel. Ese papel te da una pequeña o gran responsabilidad como quieras tomarlo. Yo no puedo estar en mi casa o pensando en un proyecto artístico cuando el país, cuando el mundo vive esto. Sinceramente, mi pequeño grano de arena al canal y a esta casa, que somos una familia Sí. periodística. Hay que estar acá. ¿Qué viste? ¿Dónde? ¿Qué viste hoy? No. Perdóname, dale vos. Dale. No, ¿dónde estabas? Claro, pregunta que ¿dónde estabas? Porque esto empezó, nosotros íbamos a empezar este programa diciendo hoy, hace 75 días, pues fíjate los números, hace 75 días que a este virus se le puso el nombre coronavirus. Hace 75 días recién, vos fíjate lo que es el mundo. ¿Dónde estabas cuando te enteraste? Y cuando te enteraste, ¿te imaginabas que iba a pasar esto? Porque me parece que esto es una cosa inédita en el mundo. Empecé realmente a entender que estaba pasando algo muy, pero muy grave desde los 75 días, no te voy a mentir. Te diría, era unos 25, 30 días, 25 o 30 días. Estaba en Bariloche y decidí escuchar un podcast español. Ya estaba empezando a tomarse esto como tema en en los noticieros, en los canales, pero los canales todavía no tenían programaciones especiales. Se hablaba como uno de los tantos temas. Te daban un gol de Boca y te daban un gol de River. Y recién empezaban los primeros casos en Italia. Recién empezaban los primeros casos en Italia. Escucho un podcast español del diario El País hablando de coronavirus y ahí lo empiezo a seguir. Y lo empiezo a seguir con sitios de Asia. Un sitio que se llama Asia Times, lo empiezo a seguir, y un sitio de noticias de Rusia. Y un sitio que se llama India Times. Y ahí empecé a verlo de otra manera y fue como, te diría, hace 15, 20 días cuando esto explota exponencialmente. Por supuesto, me agarró acá, ya había vuelto de mi descanso, de mis vacaciones y nada. A ver, lo que siento es que todavía no sé si a vos te pasa como comunicador, qué lenguaje utilizar, qué términos utilizar. Hoy discutían el término guerra. ¿Es aplicable ese término? Lo que pasa es que lo aplican los principales líderes del mundo cuando cuentan, vos fíjate, Macron, lo primero que dice es estamos en una guerra. Merkel, estamos en una guerra. Trump, Alberto Fernández habló de guerra. Lo que plantea Fernando también es Fernando Salazar, que es médico y además psicólogo, tiene un doctorado en psicología. Si querés, desde el más puro lenguaje, qué sé yo, desde clínico o psicológico, es una guerra. Lo que pasa es que es una guerra no contra los humanos, es una guerra casi bacteriológica, si querés, qué sé yo. Pero también tu compañero dijo que hace 40 minutos, yo me lo anoté, él dijo al aire que el graf rojo genera adrenalina. Sí. Y la adrenalina te prepara para la huida o para la lucha. Sí. Entonces, si yo genero, te pregunto esto como comunicador, porque también contémosles a la sociedad que nosotros estamos aprendiendo un nuevo lenguaje. Completo. ¿Cómo informamos? Bueno, yo creo que no hay que alarmar. Adrenalina? No, yo creo que no hay que alarmar. No hay que alarmar. Yo creo eso, pero son creencias. De hecho, mi estilo es bastante tranquilo. Yo pienso como vos. Sí. Yo creo que esto hay que Pero contarlo, lo que pasa es que no comentarlo, sabemos, pero sin alarmar. Sí, a ver, yo creo que no hay que alarmar, pero hay que hacer mucho. Yo estoy tomando mucho el ejemplo de Italia, porque me parece que si no entendemos lo que puede pasar, no estamos entendiendo la película hacia dónde va. Y lo de Italia es feroz. A mí no me... Por ejemplo, yo tuve una discusión con la producción la semana pasada sobre, la debes haber visto, unas imágenes de un hospital de Italia.
donde era toda la gente mayor, todos con respiradores, que vos ya sabías que de ahí al día siguiente empezaban a formar parte de la lista de las víctimas. ¿Vos crees que yo dije, y vos no hay crees que pasarlas? Claro. ¿Puedo decirte algo? Sí. Estoy con vos. Yo creo que no hay que pasarlas, pero bueno, pero a ver, sabés que del otro lado hay muchos comunicadores, muchos colegas, que tal vez estén sosteniendo lo contrario, sí, que hay que pasarlas para concientizar. Y también es válido, ¿eh? Y también es válido. Sí, y también es válido. Pero por eso creo que a nivel informativo, sí creo que lo que es noticia tenés que darlo y tenés que contarlo, la cantidad de infectados, cómo se están preparando en Argentina o cómo nos estamos preparando para esperar el embate. Por ejemplo, vos sabés que ayer, por primera vez, y no sé si ya lo hiciste o te lo recomiendo, y se lo recomiendo a la gente que nos está viendo, entender lo que es lo exponencial. Y lo entendí con una botella con porotitos negros adentro. Sí. Que en 50 días se va llenando hasta que, no recuerdo si es el día 50 o el día 54, del día 54 al 55 rebalsa la botella, es como una explosión. Y la gente no sabe lo que es lo que... Hay un ejemplo más claro de eso, que es la historia del ajedrez. Que hay un video dando vueltas por ahí, yo lo conté hace muchos años en el programa. Cuando se inventa el ajedrez, la persona que se lo creó para un rey, viste que el ajedrez es una batalla. Sí, es una batalla, sí. Dos ejércitos. El rey estaba tan fascinado porque quería que le encontraran un entretenimiento, estaba tan contento que le dijo al creador, dice, bueno, obviamente te pago lo que vos quieras. El creador le dijo, mira, lo mío es muy sencillo, poneme un grano de trigo en el primer casillero, poneme 2 en el segundo y anda duplicándome. Obviamente, ¿qué dijo el rey? Llamó a sus súbditos, páguenle. Al tiempo, vienen sus súbditos y le dicen al rey que era imposible pagarle. No tenemos los granos de trigo para pagarle. Ni en los hilos del Estado, ni en los de los campos o los privados, los hacendados privados. Son 18 trillones, creo que, de granos. Eso es lo exponencial. Bueno, eso es lo exponencial. Es decir, si vos vas duplicando, que esto es lo que fue pasando en algunos lugares del mundo, si vos vas duplicando los casos, ahí te das cuenta que esto, si no lo controlás, se va. Ahí está nuestro trabajo como comunicadores. Porque el crecimiento es exponencial. ¿Qué pasa cuando la curva, que escuché al presidente tratar de aplanar esa curva, y que me parece que es para felicitar, como están por lo menos ahora manejando esto? Sí. ¿Qué va a pasar cuando esa curva tenga su explosión exponencial? Porque la va a tener por una cuestión de probabilidad matemática. Sí. Ahí, ¿qué vamos a hacer nosotros como comunicadores? ¿Cómo vamos a manejar nuestro lenguaje? Te lo pregunto, está bueno también debatirlo al aire un domingo a la noche. Yo creo que nosotros estamos aprendiendo como todos. Estamos aprendiendo. De todas maneras, sí, yo creo que se está trabajando bien en la Argentina. La verdad que yo creo que se anticiparon, creo que están dispuestos a tomar medidas más duras, creo que se está trabajando bien. Y si lográs trabajar bien, lo que vas a hacer es aplanar la curva para que nunca pase tu capacidad sanitaria. Que el problema de Italia es que la atravesó. Claro, no tenés forma de... ¿Qué ves de la...? Contame esto y sé que ya me quedo con mis compañeros. ¿Qué ves del...? ¿Qué ves con la preocupación que muchos intendentes tienen y parte de la política tiene con respecto a lo que pueda llegar a pasar socialmente? Porque esto, sabés, además de lo que está ocurriendo con el daño virus, económico ocurre con... El daño económico es... ¿Qué lees vos, Antonio? Terrible, terrible. Mañana hay una reunión del presidente con todos los intendentes del conurbano, fundamentalmente para eso, porque el daño económico es altísimo. Es altísimo. Bernie lo que plantea desde el lado de la seguridad es que por ahora está todo controlado. Ahora, va a haber, sin duda va a haber, el daño económico es gigantesco. Y ahí vamos a ver el Estado cómo actúa. No tengo más que palabras para vos de felicitaciones por el trabajo que haces día a día. Gracias. Y bueno, ¿sabes qué? Te veremos mañana desde las 4 de la tarde, de 16 a 18. Vuelve Ale Fantino a la tarde, espectacular. ¿Te puedo decir algo, lo último? Dale. Me conoces hace muchos años. Sí, hace mucho. Necesitaba estar acá. Pero no tengo la menor duda, Estoy seguro. En una situación así, mucho más desde ya. Gracias, Antonio. Así que bienvenido otra vez. Te felicito. No, muchas gracias a vos. Bueno, me vengo ya al piso a prepararme. Es para mí absolutamente nuevo, se los cuento. Nuevo todo, nuevo hasta saber que la luz está prendida y ahí está mi Tali y ahí me iría a aquella cámara. Le tengo que hablar a esa cámara. La centralidad del programa Seriacal, que conduce el programa, debería estar parado acá. Ahora está el Tali en la 2. Les cuento un poquito rápidamente
¿qué vamos a intentar hacer? Lo que ya vino haciendo América todos estos días. Contarles qué está pasando, anticipar un poco lo que podría llegar a pasar en las próximas horas, porque no podemos hablar a días. Esto se habla de hora a hora. De aprender, ellos son todos extraordinarios colegas. Estoy acá para ser uno más de ellos. Soy uno más de este equipo, de este grupo. Y por sobre todas las cosas, acompañarlos un rato. Un ratito, aunque sea 2 horas. Cierro con esto. La vida cambió para todos, cambió para ustedes, cambió para el mundo y también cambió para nosotros, para los que comunicamos. Yo me considero un comunicador y sinceramente necesitaba estar acá. Así que bueno, arrancamos, no tengo más nada que decir, arrancamos a charlar. Así que los saludo a todos. Enrique, ¿cómo andás? Buenas noches. Enrique de Rosa. Claudito, ¿cómo andás, querido? ¿Todo bien? Gus, bienvenido. Hola, ahí Davis ya está. Ustedes me van diciendo, yo los voy saludando de a uno y ya arranco. ¿Qué tenemos como info para contarle a la audiencia? A esta hora, 10:10 de la noche. A ver, tenemos... Vamos a empezar con la información, después le empezamos a charlar. Tenemos, Ale, 2 informaciones. Una buena y la otra buena o mala según cómo la mire cada uno, de cuestiones que van a empezar a suceder a partir de mañana. La primera, la buena, la muy buena. Mañana a las 11 de la mañana comienza el operativo, coordinado por Sergio Berni, con Gendarmería y con el Ejército sobre todo, para repartir bolsones de comida en los barrios. Vos decías recién. Eso está coordinado y comienza mañana. Comienza mañana. Mañana a las 11 de la mañana comienza. Hoy hubo una prueba piloto en Quilmes, salió bien. Mañana a las 11 de la mañana comienza en el resto de los barrios, obviamente privilegiando a los lugares más carenciados. ¿Por qué? Por esto que vos decías, bueno, acerquémosle a la gente más vulnerable comida y recursos. Que eso es una de las principales preocupaciones. Ya voy al presidente, ya lo tengo, ya habló con Antonio, en 2 minutitos lo voy a repetir, vamos a repasarlo. Claudio, ¿qué tenés de último? Último, una información que no es del todo buena, pero sí muestra que estamos acelerando los análisis. Córdoba reportó 3 nuevos casos después del cierre. Esta es la información que estuvimos dando hasta recién, hay que sumarle 3 casos más. En la hermana provincia de Córdoba tuvo 8 casos en lugar de 5 hoy. Están multiplicándose los estudios y esto es bueno. Los resultados nos van a mostrar más gente contagiada, pero es la clave para poder dar esta lucha que tenemos que dar todos. Pablo, ¿cómo estás? Y ya voy a Debbie y la saludo. ¿Qué tenemos, Pablo? Tenemos hoy por primera vez, porque día a día, como Claudio reportó lo que está pasando en Argentina, lo que pasa en el mundo. Por primera vez hoy Estados Unidos tiene más casos que Italia. Hay un ranking, lamentablemente, de infectados que lidera desde hace tiempo Italia con contundencia. Hoy Estados Unidos picó con mucha fuerza, 8.576 infectados. Italia, número alto, pero en segundo lugar, 5.560, 4.462 para España y Alemania, donde hay que hablar de Merkel porque está en cuarentena, 2.509 casos. Estados Unidos está en primer lugar y desplazó a Italia, que puede marcar una tendencia con esa curva tan preocupante de ese país. Estuvimos casi toda la tarde charlando con Débora, chateando con Débora un poco para conversar la tónica y el sentido del programa. ¿Cómo andas, Debbie? Bien, buenas noches. ¿Qué tenemos para contar de apertura? Para contar un poco qué pasa en la Argentina, ¿no? Porque claro, estamos muy acostumbrados a mirar los números del mundo porque empezó lejos de aquí. Sin embargo, bueno, ya es un tema que nos afecta directamente. De los casos nuevos del día de hoy, podemos decir que de los 41, 17 fueron por contacto con personas que venían de afuera o gente que directamente ingresó al país y otros ya no, lo que los expertos llaman que empieza a circular localmente el virus y las medidas que el gobierno piensa tomar en las próximas horas. Una que ya anticipó o esbozó el presidente aquí en diálogo con Antonio Laje, que es evitar la suspensión de todo tipo de servicios porque la gente tiene que quedarse en sus casas y lo menos que puede pasarles es que él no se quede sin la luz, sin la electricidad, sin la posibilidad de conectarse con internet. No hay posibilidad de cortar esos servicios. Hoy el consumo es muy bajo en la industria y muy alto domiciliario, así que hay que hablar con las empresas para compensar y la posibilidad de extender la cuarentena. ¿Cuánto dependerá de la curva de crecimiento de los casos? O sea, está la posibilidad concreta que se estire, que continúe la cuarentena. ¿Cuánto? Depende mucho de lo que los expertos acá, no son solamente decisiones políticas, Alejandro, son decisiones que están acompañadas por lo que dicen los expertos en salud, epidemiólogos e infectólogos, que van viendo la curva de contagios. Acá lo importante, más allá de preservar la vida de todos nosotros, es que el sistema de salud pueda soportar la cantidad de gente que va a ser atendida. Si se produce la explosión, o como todos creemos que va
va a ocurrir no sea tan grande y no se abarroten los principales centros de salud. Exactamente. Ya voy, Alberto, solo le quiero preguntar a Enrique. Vos sabés que del otro lado una de las preguntas centrales de la gente que nos está viendo es básicamente es poner el lomo, estar acompañando, poner su grano de arena como sociedad, ayudarse, pero básicamente es cuánto dura y cuánto dura el esfuerzo. En un esfuerzo así, donde no hay ejemplos, porque yo creo que ni la psicología social ni la psiquiatría tiene un ejemplo de este tipo en la historia moderna, un aislamiento de la sociedad en la etapa moderna. ¿Vos qué crees? Que lo poco que se sabe de la ciencia social, ¿es mejor decirlo o es mejor ir anunciando a medida que se tenga que ir alargando? Si es que se tiene que alargar la cuarentena. El que te está viendo que ya lleva varios días en su casa. Bueno, básicamente la cuarentena tiene que ver con, y esto ha pasado en otro tipo de desgracias, calamidades, cuestiones, si querés, en las Torres Gemelas fue un ejemplo bastante interesante de cómo actuar en una situación de conmoción interna. El primer punto, esta cuarentena física se acompaña de una cuarentena o bloqueo de información también. Frename este segundito y repetime eso. ¿Qué es conmoción? ¿A qué connotación le das vos a la palabra conmoción? El aparato físico, pero también el aparato psíquico, está preparado por una serie de cuestiones. Vos hace cuántos años que haces televisión, sin embargo, hoy venís acá. Hoy siento que es mi primera vez. Claro, hoy te cambian las fichas, hoy te cambian la cancha que era rectangular pasa a ser triangular, ponele así. Nosotros armamos todo en función de una serie de parámetros, como si fuese un terreno de juego. Esa perspectiva tiene que ver con estructuraciones cognitivas, mentales y demás. Cuando pasa algo de ese tipo, nosotros no estamos preparados, nadie está preparado. Ahora, certeramente nadie estaba preparado para esto en ninguna parte. El otro día apareció un trabajo que el doctor Rubin después nos comentará, de Lancet, una publicación muy importante. Hoy se hacen estudios que se llaman metaanalíticos, es decir, estudios de 3.166 trabajos sobre cuarentena, pero todas eran, claro, breves. El gran tema es nadie sabe esto nadie sabe cuánto puede durar, y eso es el tema de la preparación. O sea, imagínate la dimensión de lo que es que hay 1.100 millones de personas en simultáneo hoy que están encerrados en sus casas, que no tienen posibilidad alguna de salir. Es un fenómeno único. Ya voy, Alberto, 10 segunditos porque me engancho y me enloquece el poder saber, me quema el poder entender un poco más. Doc, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Me puedes explicar fácilmente, pero con terminología médica? A ver, yo entiendo y sé a grandes rasgos para qué sirve aislarme, para qué sirve la cuarentena. Pero para ustedes, para los médicos, para la ciencia, concretamente, ¿qué les da? ¿Qué les brinda más allá de la no propagación del virus? Es fundamental, y te digo por qué. Vos tenés un factor que se llama el número R. Factor que se llama número R. R, que es el número de reproducción de un virus. O sea, ¿a cuántas personas contagia cada caso? En el caso del coronavirus... Discúlpame, ¿es en todos los virus igual? Todos los virus tienen el factor R, todos los virus tienen un factor R. Una suerte de coeficiente. Sí. Entonces, por cada paciente, por cada persona infectada, ¿cuántas más puede contagiar? Sí. En el caso del coronavirus es 2.4, es lo que ahora se está, digamos, concluyendo. ¿Es alto? Es alto, no es el sarampión, que tiene arriba de 10. ¿Puedes hacer un pequeño tríptico, por lo menos de ranking de virus de factor R altos? Tiene entre 10 y 15, y la influenza, el virus de la... Pero tiene vacuna. Claro, pero tiene vacuna y no tiene la severidad que tiene, por supuesto, el coronavirus. ¿Y el coronavirus tiene un factor R de cuánto? De 2.4, y la influenza, el virus de la gripe, bastante menos, la mitad, ponele. Un poco, 1.5, algo así. ¿Cuál es la cosa? La cuarentena, el aislamiento, sobre todo este tipo de aislamiento, que ya son medidas drásticas de distanciamiento social, se toman para básicamente bajar este coeficiente R de 2.4, idealmente a menos de 1. Ya con menos de 1, digamos, ya no propagás más. Frenate ahí, ¿cuál sería un éxito total y rotundo si cuando terminamos como sociedad la cuarentena logramos un índice R o un factor R de cuánto? ¿Cuánto sería ser ganadores? A ver, lo ideal sería, digamos, que después de la cuarentena, depende cuánto dure, porque tampoco tenemos todavía el número de casos reales, ¿sabes? Tenemos un número de casos confirmados hoy por
digamos, por las determinaciones. O sea, no tenemos tampoco No. el factor R en Argentina del virus. No, del no, el coronavirus. factor Los datos R son es del anteriores a la virus. Por eso, cuarentena. puede ser, No, no. puede ser 2,4 o puede ser 2,4 es... 3,5 y pico o 3,7. Más de 4 es el estándar claro. internacional, ¿no? No, Alejandro. Es más o menos 2.4. ¿En más o Argentina? menos. No. Digamos, estas son las conclusiones de los estudios en el mundo. Comenzó siendo un poco mayor en áreas de muchísima densidad, como fue en Wuhan al principio de la epidemia, era mayor. Pero pongamos que es 2.4, más o menos en promedio, digamos, el objetivo es bajarlo. Si vos lo bajás por debajo de 1, quiere decir que el virus contagia a menos de cada persona infectada contagia a menos de una, por lo cual comenzás a ver una reducción de los casos. ¿Alguien lo En bajó menos de uno hasta sí, ahora? En China, por ejemplo, se bajó a 0.5, 0.4 Pero después de vos- que cerró China. Pero cuando vos salís de la cuarentena, ¿no vuelve a subir? A ver, no sabemos cuánto va a durar la cuarentena. Hoy está, digamos, estipulada hasta el 31 de marzo. Yo creo que es probable que se extienda un poco más. Pero estamos hablando, y esto es importante para tranquilizar, estamos hablando de semanas y no de meses. Claro. Bien. Porque- O sea, probablemente Importante esto, Por porque la alguna incertidumbre a veces claro. es que no no es que nos vamos a alcanzaría quedar hasta a el vivir 31 todo el y año. por ahí nos quedamos guardados hasta No. septiembre, No, ¿viste? Se no. dicen... No. Porque no... Veamos lo que pasó en China, porque aprendamos de las lecciones que nos han enseñado, digamos, los que empezaron un mes antes con esto, un mes y medio antes. En China, el 23 de enero se cerró Wuhan y 10 ciudades más de la provincia de Hubei. Con una forma de impartir. Muy drástico. Con una forma de impartir las órdenes desde arriba Por y supuesto. con una valoración de la transgresión muy diferente a lo que tenemos en Argentina. Yo ahí buscaría otro Cultural ejemplo, y político. Porque vamos de una dictadura donde no es optativo como acá. Más que la cosa, yo creo que lo he dicho, más que el contexto sociopolítico o el régimen, si querés, está más relacionado con la cultura. Sí, con la obligación no, con se la sale y no se cultura sale. china, con una concepción de la solidaridad mucho más acendrada, Ujú. con mucho más importancia el derecho colectivo sobre el individual. Pero veamos qué pasó en China. No tenemos mucho más ejemplos. Ahí vimos lo que pasó. El 23 de enero se cerró Wuhan, hubo un aumento del número de casos durante 10 días, 12 días más, que fue porque en realidad el día que se cerró Wuhan, en China, en la ciudad de Wuhan había 400 casos. Cuando se vio cuál era el número de casos reales, eran 2.500, no 400. O sea, digamos, muchísimo veces más. Y la 6 barrera veces más. porque nosotros nos dijeron, Déjame- si hay más gente que se contagia es una barrera epidemiológica. A ver, Doc. Para que termine el plan. A ver, Doc. Entonces, había 2.600. Los casos reales en Wuhan comenzaron a bajar a las 24, 48 horas del cierre. Y así siguieron hasta el fin de la epidemia. En este momento, en Wuhan prácticamente no hay casos Está bien, nuevos. pero necesitamos saber algo con respecto a eso, Doc. Pará. Sí. Cuando en Wuhan le pidieron a los de Wuhan o a la sociedad de Wuhan no Acá. salgan, quédense en sus casas. No, fueron ¿Hicieron medidas. eso o Sí, fueron para el fueron- peaje de Hudson en Wuhan? A ver, contame qué hicieron. No, fueron medidas muy drásticas y de cumplimiento muchísimo probablemente más. Pero ojo, también reconozcamos que aun cuando los latinos y los argentinos tenemos cierta propensión al incumplimiento de las normas, más allá de grupos aislados o de individuos aislados, empieza a haber una fuerte internalización de lo que significa esta epidemia y la gente mayoritariamente está cumpliendo. Esto empezó a pasar, no sé si lo notan, compañeros, entre ayer y hoy, ¿no? Sí. Sí, el más hoy que ayer. viernes fue el primer día, después vamos a estar con el doctor López. El infectólogo dijo, si hacemos lo del viernes, que es como un sábado a la mañana que salimos todos de compra, esto no sirve. Porque acá hay que entender que se hace un notable esfuerzo económico porque cerramos el país para evitar enfermarnos. Entonces tenemos nosotros como ciudadanos, como mínimo, contribuir de ese lado. Yo creo que ayer fue mejor lo que vos planteás, la autopista panamericana o el acceso oeste del viernes fueron vergonzosos. Ayer estuvimos mejor, es importante el número de detenidos y creo que se va a actuar con más fuerza. O sea, no es señor, está listo, va a la casa, sino que tal vez tenga que cumplir con algún arresto o una multa fuerte.
Pero hoy creo que tomamos más conciencia. Y el Hoy propio fue. Pero hoy es Fernández domingo, dio la clave números, es el ¿eh? miércoles. Pero- La clave A ver, es el a día ver, ya voy, miércoles. para A ver, mí. Davis, la Porque clave. claro, sábado, domingo, lunes, martes, feriados y fin de semana. Para mí la clave es el miércoles, primero porque vas a tener varios días de encierro encima, hay que ver cuál es el comportamiento de la sociedad en ese sentido, y porque el miércoles se supone que vuelve a ser un día hábil. Me permiten No, un es segundito, cuarentena. me permiten, lo tengo a Eduardo López en el móvil, pero les voy a pedir un favor. ¿Puedo escuchar al presidente, a Fernández? Ahora sí, ¿saben por qué? Porque tengo a un psiquiatra y tengo un pensador, es interesantísimo poder charlar con ellos, y les pido mil disculpas si por ahí erro la cámara o si de pronto no tengo el timing de manejarlos, ellos juegan de memoria, pero para mí es, no sé, como caer aquí y poder adaptarme a cómo ellos trabajan. De esto se trata, de informar, de contarles, de estar acá y acompañarlos en la primera línea y poder estar en el momento. Quiero que Enrique especialmente escuche a Fernández, porque cada líder en el mundo comunicó de una manera diferente. Y hay algo de imagen paternal en el que te lleva adelante o te cuida o el que te tiene que cuidar. No sé, por ahí estoy diciendo una idiotez, pero contame qué ves vos en este Fernández, en cómo comunica, en cómo dice las cosas, en qué dice al respecto de esto, y decime qué, desde tu mirada, qué se puede entender de cómo lleva las cosas el presidente. ¿Te parece? Y después ya saludamos al doctor Eduardo López. Primero Alberto Fernández hace minutos con Antonio Laje. Presidente, ¿cuál es hoy el cuartel central? ¿Quién integra el cuartel central junto con usted de todas las decisiones? Por supuesto, Ginés me imagino, pero... No, somos varios. Sí. Ginés, por supuesto. Sí. Pero están todos. Está el jefe de gabinete, el ministro del Interior, el ministro de Desarrollo Social, el ministro de Desarrollo Económico y Producción, el ministro de Economía, obviamente, el ministro de Defensa, el ministro de Seguridad. Y después hay un trío con el que trabajo mucho, que somos Axel, Horacio Rodríguez Larreta y yo. Eso... Estamos permanentemente conectados para ir siguiendo, Sí. porque en Capital Federal y el conurbano, el área metropolitana, ahí está el 70% de la infección. Sí. Así que ahí tenemos que trabajar muy juntos, muy codo a codo, para poder sobrellevar este tema. Bueno, antes de saludar a Eduardo López, dame una... me cambiaron todo. Dame una mirada, porque me lo que quieras, concentré pero un ahora está instante. Es tan rápido el cambio en el mundo que me cambió el mundo en un instante. Claro. Dale. Bueno, absolutamente. Es un buen ejemplo de lo que estábamos diciendo antes. Vos sabés que, sin entrar en cuestiones que a veces nos gustan hablar, que son el tema de los mitos, siempre se dice, los griegos dicen que cuando el caos fue cambiado por la cultura, ¿no? Y en realidad el orden se impone desde un lugar casi diría no racional, sino en algún sentido gestual, emocional, por otro lado. Entonces es básico, hablamos con Dolphy, con el doctor Rubinstein antes de entrar respecto a cómo se habían comunicado cada uno de los líderes en el mundo. Y realmente, independientemente de la postura que cualquiera tenga en este momento, es el presidente y está dando un rol de estructura, de orden, por ende un orden paternal, un orden en el sentido Pero simbólico. yo apliqué el término paternal, chicos, por favor, todo es de todos. Establecer el orden sin liderazgo. O sea, vos para decirle a la gente que se tiene que quedar en su casa, que tiene que postergar toda su vida cotidiana, el contacto con sus seres queridos y su modo de vida, porque para mucha gente es el dinero que entra en su casa cada día. Tenés que tener liderazgo político en la Argentina y en el mundo. Liderazgo político. Liderazgo político. Si vos no tenés liderazgo político, ¿cómo haces para que una sociedad en su conjunto te obedezca y comprenda la gravedad de la situación? Te crea. Alberto creo que lo está teniendo y en el mundo no se está viendo eso así. No se ve con Manuel López Obrador. O sea que es un doble desafío. Después no estamos para analizar ninguna cuestión política. No, pero te doy un paso a ver, más. Me Claudio. parece que aparte del liderazgo está el tema de la autoridad, que está muy bien porque la vamos a necesitar estos días. Muy importante. Él dijo, no hagamos escrache, no tomemos medidas personales, no agarremos al vecino del barrio y le empecemos a gritar. Llámennos a nosotros. Está el Estado, están las fuerzas de seguridad. Vamos a hablar de los fiscales, después lo que armaron hoy. Vamos a hablar, me permiten, perdón Gus, porque necesito irme al móvil. Dámelo, dame, no te quiero dejar sin decir lo solo que te tenés decía para esto. decir. Para mí, a los gestos de autoridad hay que sumarle lo que se va a hacer mañana. Hay que llevarle comida a la gente que no tiene y que no va a cobrar la changa, que no va a cobrar el día laborable en la obra, y eso se va a empezar a hacer, dicen, mañana a partir de las 11 de la mañana. 8 millones de viandas. Necesito que alguien de ustedes decidan quién. Ahora voy a saludar al doctor López.
me explique, no sé quién, me explique qué consiste. Por supuesto que uno sabe en líneas generales, pero ¿en qué consiste? ¿Qué cambia la vida de todos nosotros si en las próximas horas se impone estado de sitio? Paren, me lo van a contar, Es una idea que estuvo hoy dando vueltas, pero me van a contar si es factible y si ocurriera o ocurriese, en qué cambia al respecto de lo que hoy pasa, que hay detenciones, hay secuestros de autos, me lo van a contar en un minuto. Bien. Les cuento esto yo. Eduardo López, para mí fue un hallazgo. Hace unos meses me tocaba entrevistarlo en Animales Sueltos y es una persona que inspira confianza. Es una persona que te da ganas de decir, Doc, cuénteme qué pasa. Igual que Rubinstein, ¿no? que Adolfo, pero especialmente el doctor López. Está Mauro Gundín, también un compañero de América. Mauro, te dejo que lo saludes y ya nos quedamos charlando con el profesor más que con el doctor López. Ale, buenas noches, ¿cómo estás? Bien lo decís vos, lo importante es lo que pueda manifestar el propio Eduardo. Y la última vez que estuve aquí con él, el viernes, también para nuestro programa, estaba preocupado por la acatación que había tenido la cuarentena. Le quiero preguntar, porque recién estaba hablando con él, sobre esto, cómo vio la evolución en estas horas, en estos días, y le voy a pasar el micrófono, Ale, porque por un protocolo sanitario que el propio doctor impone, tenemos que mantener una distancia, así que le paso el micrófono y ustedes hablan con él. Dale, perfecto. Hola, buenas noches, Eduardo, Alejandro. ¿cómo estás, Saludos querido? a toda la mesa. Bien, muy bien. ¿Cómo andás vos? Un placer, Eduardo, un placer. Vos sabés que en épocas muy, muy complicadas, en épocas aciagas, nos tocó charlar y trajiste mucha tranquilidad a la mesa. Recuerdo que incluso estábamos hablando en ese momento de meningitis y de otras epidemias que podían volver a la Argentina. Quiero dejarte con mis compañeros, pero yo tengo dos preguntas. Estudié para entrevistarte, Eduardo, hoy. Estudié, me puse a trabajar, a laburar, a leer. Estudié, siempre es un desafío preguntarte. Mira, hablaba con Juan Cruz Ávila hace un rato y me decía, entrás a la carrera de Fórmula 1 en la vuelta 30, no preguntes cosas que otros ya preguntaron porque a la gente no le gusta. Pero voy a hacerte una pregunta tal vez de vuelta 8, aunque esté en la vuelta 30. Contame, ¿qué posibilidades hay y cuánto tiempo vos como infectólogo y con experiencia creés que esto se pueda frenar con una vacuna o con un inhibidor o con algo? ¿Se pueden saltar pasos para que la vacuna en vez de en 1 año o 8 meses o año y medio salga en 3 meses? A ver, contame si eso es posible o por protocolos técnicamente no se puede dar. ¿O es la genialidad de alguien que dice eureka y encontró en 20 días la cura? No, la vacuna no se puede dar eso en 3 meses por la sencilla razón que vos tenés 3 fases en vacuna. La fase 1, que lo están llevando a cabo 2 o 3 vacunas, que es el voluntario sano. Estos son individuos sanos, adultos jóvenes en general, que uno prueba básicamente seguridad en las vacunas. Esto es un tramo que si lo hacemos muy rápido, con alrededor de 40, 50 voluntarios humanos, lo que quiere es detectar básicamente que la vacuna no sea más perjudicial que beneficiosa. Es lo que se llama la fase 1. Después tiene una fase 2. Pero para, Eduardo, la fase 1. ¿Cuánto demora habitualmente para un virus menos complicado que este una fase 1 de búsqueda, de promedio? ¿Cuánto lleva? Si vos podés introducir automáticamente todos los voluntarios al mismo tiempo, cosa que no es fácil, diríamos te lleva alrededor de 3 meses con un análisis solamente de seguridad, no de respuesta de anticuerpos, que son los elementos que protegen. ¿Está bien? Bien. No menos de 3 meses. Después tenés la fase 2, que es la fase de utilizar individuos expuestos al riesgo versus un grupo que no se vacuna. O sea, un grupo lo vacunás y a un grupo no lo vacunás. En este grupo vos tenés que detectar cómo responde el organismo al estímulo de la vacuna, con producción de anticuerpos básicamente, y también los efectos adversos, o sea, lo que se llama la seguridad de la vacuna. Sí. Esto tiene que rolar un número bastante mayor, pero no crítico, y eso te lleva por lo menos 4 o 5 meses. Y después tenés la fase 3, que es un número grande de individuos,
que uno puede en esto negociarlo en función del impacto que tenga la enfermedad y cómo han sido los resultados de la fase 2. Pero realmente yo creo que menos de un año no. Pero te veo una noticia que por ahí puede alegrar. A ver. Se está desarrollando en Europa, lo que se llaman anticuerpos monoclonales. ¿Qué son los anticuerpos monoclonales? Ya son anticuerpos preformados contra el virus o contra partes del virus que uno lo puede inyectar precozmente y ver si el individuo no evoluciona hasta situaciones peores. ¿Y de dónde, perdóname, dónde consigue la ciencia el anticuerpo? ¿A quién se lo saca el anticuerpo para inyectármelo a mí? No, estos se fabrican artificialmente en el laboratorio, estos se preparan, es una técnica de hibridoma y otras cosas que no vale la pena comentar. ¿Está funcionando eso? ¿Eso ya está funcionando? Pero vos podés fabricar, pero espera, el anticuerpo monoclonal se usa en este momento en un montón de enfermedades. Hay muchas enfermedades con esto. De hecho, el más paradigmático es para evitar el virus de la bronquiolitis en los pacientes de riesgo, vos le das anticuerpos como profiláctico y el individuo se enferma mucho menos. Y después hay otro. Pero eso ya está desarrollado en Holanda y se está empezando a usar en Europa, diríamos, porque está en la fase 2. Pero eso es una buena noticia, inclusive quizás no para esta pandemia, pero para el futuro. Bien. Y la otra buena noticia, ya que vamos a empezar por la buena noticia. Acá que una buena noticia, Alejandro. Dale. Hoy hay 60.000 pacientes en el mundo curados del COVID-19. Mirá vos, Eduardo, a ver, ahondá ahí, entrá. Bueno, lo que te quiero decir es que hubo 60.000 individuos que se enfermaron, algunos estuvieron en terapia intensiva, pero ya están curados. ¿Qué significa esto? Que de todo el total de casos, de los que se confirmaron, ya tenés alrededor del 20% que ya están dados de alta, diríamos, ¿no? Te voy a dejar es una buena noticia. Te voy a dejar, Eduardo, te quiero aprovechar, mira, vuela la hora, son 11 menos 20. Yo ahora sí voy a jugar de poder ordenarte quiénes te van a preguntar. Está el doctor Rubinstein, está el doctor de Rosa, que es médico, psiquiatra, está Débora, está Paulo, está Gustavito, está Gravia, está Saboya. ¿Quién abre? ¿Abrís vos, Gus? Dale. Sí, Doc, le quería preguntar... En Estados Unidos, en Japón, dicen que se está utilizando una mezcla de dos medicamentos, la cloroquina y la citromicina, y que estarían dando buenos resultados. Quería saber si esto es así y si se podía empezar a probar con estos medicamentos aquí en la Argentina a los pacientes que están infectados. Sí, este es un trabajo que salió publicado, que es de Francia, en el cual estudiaron un grupo pequeño de pacientes, alrededor de 30, inclusive algunos son asintomáticos, pero habían dado positivo para el coronavirus COVID-19, en el cual con la asociación de hidroxicloroquina, que es un viejo antimalaria que usaba hace mucho tiempo, y un antibiótico que está en el mercado mundial también de hace por lo menos 15, 20 años, que se llama citromicina, y el estudio vio que todos esos pacientes evolucionaron bien y no fallecieron. Es un trabajo pequeño, Gustavo, pequeño, y no tiene grupo comparativo, con lo cual uno lo tiene que tomar como un resultado alentador y no como el punto de llegada. Esto es un buen punto de partida para incorporar más casos y compararlo con un grupo que uno no los trate, ¿no? Pero en Argentina... es un resultado alentador, si no me... Pero perdóneme, doctor, en Argentina sí. No se está haciendo esta prueba con pacientes que estén infectados por ahora, ¿o sí? No, en Argentina estábamos utilizando la asociación de dos inhibidores de proteasa, dos inhibidores para tratar el VIH, que se dieron asociados, pues se están dando asociados y están puestos para el paciente con factor de riesgo o neumonías graves o paciente de terapia. Y también vamos a incorporar este tratamiento, diríamos, dentro de las normas de las sociedades científicas que sugieren, pero diríamos... Creo que para esto, Gustavo, necesita tener muchos pacientes. Argentina hoy no los tiene. Esto se podría chequear en Italia o se podría chequear en España o en Francia. O sea, países que tienen un buen número de pacientes como para sacar conclusiones. Argentina por ahora no tiene. Por lo tanto, todavía tratamiento genuino para el virus no hay. Paulo, querido, todo gracias, tuyo, el Doc López. Doctor querido, gracias. Y la pregunta, porque el viernes en Intratables lo escuché molesto cuando dijo
con este grado de cuarentena no estamos haciendo un favor al país y a la salud de todos. ¿Cómo evaluó el sábado? ¿Cómo evaluó el domingo? ¿Estamos mucho mejor? ¿Entramos en estado de concientización? Sí, hoy realmente ha sido un día realmente de cuarentena. Hago la pequeña reserva de Débora, que es un domingo, ¿no? Pero realmente fue mucho mejor el viernes, fue mucho mejor el domingo que el sábado y el sábado que el viernes, digamos, ¿no? Yo creo que para que la gente entienda en número fácil, diríamos, uno tendría que tener la cuarentena como un feriado largo con lluvia versus un sábado a la mañana. Claro. Si nosotros cumplimos la cuarentena como un feriado largo con lluvia, vamos a andar bien. Y esto es fundamental porque yo creo que en la cuarentena estricta se juega mucho de la cantidad de casos comunitarios o autóctonos que van a ir apareciendo, ¿no? Doctor, en ese sentido le propongo un desafío, no sé si usted lo podrá contestar o ayudarnos a pensarlo. Sabemos que tenemos una cuarentena confirmada hasta el 31, con posibilidades, lo dijo hace minutos acá el presidente Alberto Fernández, de extenderla algunos días más. Pero hay mucha ansiedad en la gente por saber cuánto tiempo podrá durar. ¿Qué curva de contagios diarios debiéramos tener para pensar que la cuarentena está dando resultados y poder así ir abriéndola, aunque más no sea de a poco? Los 41 casos de hoy son viejos, son pre-cuarentena. ¿Qué tenemos que mirar nosotros que seguimos los datos día por día? Yo creo que es una pregunta que hay que hacer futurismo, pero vamos a analizarla a ver si podemos ayudar a la gente. Nosotros ya abrimos, diríamos, se descentralizaron los diagnósticos. Quiere decir que en los próximos días van a aparecer otros centros, inclusive privados, que van a aportar datos de cuántos fueron positivos y cuántos negativos. Según como venga la dinámica en los próximos días de esos casos, uno va a tener una idea clara de cómo va viniendo la curva. En los estudios que se hicieron tanto en Francia, Italia y España, los primeros 30 días son los elementos clave para ejercer acciones fundamentales. Por luego, después la curva crece en forma exponencial. Entonces, yo creo que la clave va a ser no los datos de hoy, ni los de mañana, ni los de pasado, sino a partir del miércoles a ver cómo es la dinámica de los casos, sobre todo la aparición de casos comunitarios, que para mí es clave en la evolución de la epidemia. ¿Qué es un caso comunitario? Yo creo, bueno, hoy se dijo que había un... Sí. Es decir, alguien que no tenga, ahora el doctor lo explica, nexo epidemiológico con alguien que viajó o alguien que no haya viajado directamente, ¿no? Exacto, claro, así es, doctor. Un vínculo con ningún viajante. Exacto. En un viajante y que tampoco con contacto estrecho con alguien que viajó, ¿no? O sea, tenemos el viajero, tenemos los contactos estrechos del viajero y tenemos aquel individuo que ni viajó ni tuvo contacto estrecho con el viajero, ni contacto comunitario con el viajero y padeció la enfermedad. Claudio. Y esto yo creo que hay algunos casos de esto, ¿eh? Doctor, teniendo en cuenta que estamos en esa fase y que hoy escuchaba una frase muy poderosa, la vacuna somos nosotros. La vacuna somos nosotros en casa. Entonces, ¿qué podemos esperar ahora que se descentralizaron los exámenes y es factible que el número de contagiados crezca rápidamente? ¿Cómo hacemos para decir que eso es una noticia importante y no necesariamente que empezaron a contagiarse ahora, que es nueva, sino que estamos saliendo del subregistro? ¿Por qué no explica un poco eso? Me parece que va a ser un salto importante para poder tomar ese número seriamente. Bueno, eso va a depender realmente de la dinámica con que se vayan desarrollando los casos. Yo realmente en esto no quiero hacer, pero supóngase que usted me dice, ¿cómo es una epidemia que baja en una curva en aumento, pero no en pico, sino aplanada? Bueno, en general que el número de casos se mantenga dentro de este número. Esto es un número espectacular, digamos. Yo con este número firmo. Yo creo que este número va a ir aumentando a través del tiempo. Claro. ¿no? Sí, 40 por día es un número extraordinario, porque en algún momento ya va a empezar a tener efecto la cuarentena si uno lo cumple bien. Por eso, a título personal, yo preferiría prolongar la cuarentena una semana más, diríamos. Creo que es una medida bastante adecuada para ver realmente impacto de esto. La otra cosa que hay que analizar es si nosotros, si tenemos reactivos suficientes, si podemos empezar a estudiar a los que tienen pocos síntomas. ¿Para qué? Para detectarlos si son positivos o negativos. Los negativos que hoy están internados se van a la casa y dejan
habitaciones o camas libres. Y en segundo lugar, para que los que son positivos, uno poder aislarlos y evitar que circulen por la comunidad. Pero, Detectarlo muy perdón, Doc, precozmente. Esa es la segunda medida que- ahí quería preguntarte, ¿qué es poco síntoma? Claro. Porque escuché a Oriana Sabatini ayer, especialmente 3 veces pasé, Adolfo, el tape para ver lo que decía. Dice, nos empezó a faltar el aire, entrenaba, corría, me sentí un poquito cansada. Está bien, es muy jovencita, tiene 23, 24 años, pero Sin fiebre. ¿qué es poco síntoma? Contale al que te está viendo del otro lado, no sé, que tiene 48, 50 o 32 años o 19, ¿qué es tener poco síntoma? Bueno, yo diría que dolor de garganta, una tos media inexplicable que uno dice, bueno, estoy con un poco de carraspera, fiebre que dura 1 o 2 días, ¿Cuánta? porque la fiebre al comienzo de esta enfermedad ¿Cuánta fiebre, no, Doc? déjame que no es entre 37 y 8 para arriba, ¿está bien? Eso es Pero fácil. por ahí toma un analgésico y le baja. Claro. Eso es un cuadro, diríamos, no completo. Obviamente si uno tiene fiebre, síndrome gripal, tos seca y dolor de garganta, uno tiene todo. Pero no es así. Ahora, ojo que la dificultad en gente más grande, la dificultad para respirar, como falta de aire, generalmente esto es un signo de preocupación en esta enfermedad, ¿eh? O sea, no es lo mismo en un deportista que en un individuo de adulto mayor, ¿no? Ujú. Pero estos síntomas son muy comunes. Cuando uno le pregunta a la gente, ¿no? Bueno, sí, tuve fiebre 2 días, me bajaba con algún analgésico y después me apareció la tos. Esto es un buen ejemplo de signos que el individuo siguió desarrollando su actividad en la comunidad con múltiples contactos y eso es difícil de pesquisarlo. Como si yo lo detecto el día 1 o el día 2, aunque tenga probablemente muchos análisis negativos, voy a ganar mucho en los positivos, que es el otro mecanismo que utilizó Singapur y Corea del Sur para bloquear el virus, ¿no? ¿Qué hicieron? ¿Me lo puedo explicar fácil, pero fácil? ¿Cuál es el modelo triunfante hasta ahora? Porque ya tomamos el modelo chino, pero es un modelo muy ligado a el condicionamiento de la libertad individual, y hay un control muy férreo desde el Estado del comportamiento de las personas. Pero dame el modelo de Singapur o el modelo de Corea, ¿qué lograron allí? ¿Qué aplicaron? Bueno, en Corea lo que aplicó fue un extenso testeo a los individuos. Testeó 270.000 individuos en la primera fase para ver. Testeaba en la autopista donde se paraba para los peajes, testeaba en los peajes y después tenía carpas donde el individuo podía entrar con el coche y ahí se lo testeaba, se le daba una aplicación, nombre y apellido donde vivía y si era positivo se lo iba a buscar y se lo aislaba en instituciones donde eran todos aislamientos positivos, que es el principio que está discutiendo la municipalidad, el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, de cuando uno va a alquilar o va a utilizar los hoteles de los obras gremios. sociales, sí. Entonces, en caso que en caso que la epidemia suba, es aislar los positivos, ¿no? Entonces ahí uno genera una gran ventaja. Primero sabe lo que está pasando y segundo, saca de la sociedad a aquel individuo que contagia sin darse cuenta, ¿no? Claro, claro. Te voy a dejar con el doctor Rubinstein y les pido a los dos que sea Bárbaro. especialmente un ida y vuelta, por supuesto, son 2 médicos, pero, a ver, si podés elevanos, porque nosotros somos comunicadores, periodistas, bueno, Enrique también es médico, pero elevanos el nivel de la charla. A ver, ¿qué podés preguntarle, Doc, al otro Doc, a López, para que toda Argentina allí saque alguna conclusión? Entre 2 médicos, como que estamos tomando un café con ustedes 2. No, yo creo que lo que dice el doctor López es muy importante en cuanto a qué es lo que hace que haya habido estrategias más exitosas para frenar la epidemia, qué es lo que han hecho algunos países, más allá de China, como decía el doctor López, de Singapur, Taiwán, Hong Kong, Japón, qué es lo que han hecho, y Corea del Sur desde ya, a diferencia de aquellos países que tomaron las medidas mucho más tarde y probablemente mal, con muchas vacilaciones, de manera muy gradual, yendo y viniendo con marchas y contramarchas, como es el caso de Europa, particularmente Italia y España. Pero la misma curva están en este momento teniendo Alemania o Estados Unidos, como recién comentaban. Y yo creo que la diferencia es... Dale, Doc. Sí.
No, adelante, adelante. No, es más allá, digamos, de las medidas drásticas que se tomaron, hay muchas razones culturales. Pero me parece que son lecciones que tenemos que aprender en los países occidentales. Bueno, pero ahí cuando metés la palabra cultura entra el pensador de Rosa. Ahora vuelvo con esto porque voy a engancharlo y estamos aprendiendo todos un lenguaje nuevo para nosotros que somos comunicadores. Él entra en la mirada desde lo cultural, porque claro, y más con lo que significa para el occidental la palabra libertad. O sea, del otro lado los transgresores, aquellos que se fueron y que no cumplieron lo que tienen que cumplir, ¿qué pasa con la palabra? Que te diga una sola cosa. En Corea del Sur, por ejemplo, no hubo una cuarentena obligatoria. ¿Y la hicieron? No hubo. Lo que pasa es que había muchísima responsabilidad, solidaridad, y como decía recién el doctor López, hubo un testeo masivo. Pero no hubo cuarentena obligatoria. Pero eso tiene mucho que ver con la cultura, la solidaridad, la responsabilidad. No te podría decir que hubo un decreto que dijera se tienen que quedar obligatoriamente ¿Y se en la quedaron? casa. Y sí, digamos, cumplieron, podían salir a la calle, pero también tenían, por supuesto, todo un despliegue tecnológico que fue increíble en Corea, donde por ahí pueden detectar las personas que están infectadas, los contactos por donde pasan, dónde están los domicilios. Ojo, hay un sistema de vigilancia, digamos, al cual están acostumbrados. Permitime entrar a penitas con una pequeña cuña para vos y para el doctor López y para todos mis compañeros, pero te lo pregunto a vos, Enrique, porque es una pregunta, no tengo la respuesta. Argentina tiene una sociedad de héroes de Malvinas. Tenemos un montón los primeros que me vienen a la cabeza son los pilotos, incluso ahora de aerolínea, que están viajando a repatriar argentinos y que se la juegan. Hay héroes permanentemente. Ahora nos vamos a encargar de descubrir nuevos héroes en el día a día, porque van a ir apareciendo a montones, porque somos una sociedad con demostraciones de heroicidad individuales. Ahora, vos, como pensador y como observador desde la psicología o de la psiquiatría, ¿es una sociedad heroica? Porque podría decirse que, no sé, la sociedad rusa tuvo en su momento un acto heroico como sociedad y se replegaban y quemaban sus cosechas para detener el avance alemán. Acá tenemos un caso, lo estudiamos en el colegio, el éxodo jujeño. Fue una sociedad heroica en ese momento, todos aquellos que se replegaron para dejar sin comida y sin víveres a los realistas. Te lo pregunto, ¿Argentina está compuesta por una sociedad heroica o tiene una sociedad compuesta por algunos héroes? Yo lo que creo, y con esto, ¿qué tal, doctor López? ¿Cómo le va? Nos hemos cruzado varias veces. Creo que es un poco lo que dice el doctor Rubins, creo que lo que vos estás comentando. Creo que va un poco más allá de eso. Y no me quiero extender, pero mientras ustedes hablaban, yo trabajé 2 años en una empresa japonesa, pero que básicamente en territorio japonés. A ver, los factores culturales son esenciales. Hoy aparece un artículo de unos médicos en un hospital de Lombardía que se plantean que el paradigma del sistema médico en sociedades occidentales, que no tenemos el pensamiento de colmena que tienen, o sea, funcionó en Singapur. El caso de ejemplo, yo acá lo tenía anotado, qué cosas iba a plantear. Uno era Singapur, Corea del Sur versus Italia, y más allá de las normas que se dictaron, hay comportamientos sociales aprendidos desde hace siglos. ¿Como sociedad? Que lo tienen como sociedad, o sea, responden como sociedad. Mucho más allá de ello. Cuando hablábamos antes de orden, todos, aunque no seamos creyentes, tenemos una formación judeo-cristiana y sabemos que respondemos a órdenes. Las sociedades anómicas son la ruptura de ese orden primario. En las sociedades orientales, en realidad, el espíritu de colmena, el espíritu de grupo, prioriza el espíritu individual. Para. Entonces, en las sociedades orientales, el espíritu de colmena domina o prioriza el espíritu individual. Claro, está insertado cualquiera, lo voy a plantear así, cualquiera que entre o le haya gustado la época de los bloopers, veía los japoneses jugando juegos colectivos, entre todos. La cuestión de lo colectivo está inserta desde la infancia. ¿Y el occidental es menos así? El occidental básicamente prioriza mucho más actualmente lo individual. Y eso, claro, es un poco el individualismo versus la solidaridad social, pero ¿no? es que no es solidaridad, vos sabés que va más allá de eso. No es solidaridad, es colectivismo. Porque lo de Corea, la conducta colectiva, lo de ¿no? Corea hay un punto interesante, que es todos obligatoriamente tuvieron que bajarse una app al teléfono
para estar totalmente monitoreados por el gobierno para saber el que está infectado, si se podía mover, no se podía mover. Yo no sé si las sociedades occidentales, Argentina entre ellos, están capacitadas para eso y si queremos eso. No, pero déjame que te diga un comentario. Perdón, ya lo ordeno. Ya voy, Eduardo, dame un segundito que me pide Enrique y estoy con vos, Yo creo que es la palabra. Nosotros tenemos que instaurar la obligación. Cuando en estas sociedades está inserto, yo fui 2 años médico de la Marina japonesa, médico de la Marina Mercante japonesa. Era muy, muy impresionante ver cómo funcionaban sin cuestionamiento de autoridades y sin cuestionamiento de consignas. Es decir, cualquier persona venía, pero no porque lo obligaban a leer el manual. Ante cualquier cosa había protocolos instaurados. Entre otros protocolos teníamos horarios de gimnasia. Es decir, quiero decir, a ver, eso supera la obligación porque está inserto en el individuo y esa es la cultura. Un deber más que una obligación. Doc López, te interrumpí justo cuando ibas a comentar algo. Se nos mezcló un poco lo antropológico, lo cultural con cuestiones médicas. Sí. Yo quiero volver un poco a la vida real, que es lo que estamos nosotros. En primer lugar, creo que un enorme esfuerzo de toma de decisión de parte del gobierno de hacer medidas que realmente parecían impensadas, ¿no? Este es el primer país que sin tener gran cantidad de casos cerró los aeropuertos, instaló una cuarentena amplia, muy restrictiva, con cierre de escuelas, todas hechas al mismo tiempo, ¿no? Pidió realmente que el distanciamiento social domiciliario en los mayores de 65 años, digamos, y creo que esto habla que de alguna manera hay una decisión de salud pública, pero también con un gran paquete político, y la Argentina, en su mayoría, la ha respetado. Hubo algunos irresponsables sociales, tanto irresponsabilidad individual como colectiva, que no la respetaron y se fueron a veranear y se fueron a pasear, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece 2 cosas. Yo rescato que un gobierno haya tomado esta decisión, que científicamente y salud pública son muy fuertes. Creo que nosotros podríamos avanzar, y esto va a depender de recursos y de kit disponible, en tratar de testear más, diríamos, a la gente con menores síntomas. Diríamos, creo que hoy se incorporó al protocolo, ayer, mejor dicho, las neumonías que no le encontrábamos causas, porque eso pueden ser coronavirus y ahora se van a estudiar, pero a mí me parece que son avances que no son menores, me da la sensación. Más allá del individualismo típico occidental y yo no vale la pena, yo trabajé 5 años en un proyecto de investigación con una compañía farmacéutica japonesa y así que más o menos conozco, pero me parece que esto es importante y lo que tenemos es seguir insistiendo es que esto se cumpla, porque aunque parezca mentira, nosotros somos casi una ruta de pruebas, somos un banco de pruebas. La Argentina particularmente. Muy fuerte antes que aparecieron. Claro. Es cierto lo que dice López. Creo que es el único país hasta ahora que ha tomado medidas restrictivas tan drásticas, clases todas al mismo tiempo, muchos países lo hicieron escalonado, el aislamiento social con baja cantidad de casos. Creo que cuando lo tomamos teníamos 78 casos y 2 muertos nada más, lamentablemente, ¿no? Por eso yo soy, dentro de esta catástrofe, como es una pandemia, el doctor Rumi te conoce porque ha vivido también la del 2009, yo creo, que las medidas se han tomado y creo que dentro de este panorama sombrío que es una pandemia, creo que estas medidas pueden tener un impacto de aminorar, y tratar de que la curva no sea un pico, como dice Alejandro, sino que sea una curva aplanada, que aunque los números de casos final sean parecidos, se distribuyan en el tiempo. ¿Cuál sería el mayor logro para mí? Obviamente que el mayor logro sería que no circulara más el virus, cosa que va a ser difícil, pero que el virus por ahí se transformara en un virus del invierno, como un virus más. Eso sería realmente una conquista para nosotros, ¿no? Pero tenemos que seguir trabajando. Yo creo que es un banco de prueba, va a ser interesante ver cómo esto se desarrolla en este tema y cuánto la gente se adhiere a este protocolo de una
cuarentena amplia y restrictiva, ¿no? Yo tengo una hora más con todos mis compañeros acá y tengo ya en un minutito en línea al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Solamente una, Doc, no sé si quieren respondérmela rápido entre los dos, porque es una duda absolutamente mundana, pero que genera no saber qué hacer. Vas al supermercado, el que sale de la casa que puede ir al mercado o el que sale de la casa que puede ir a la farmacia a traer algo que se necesita. O el que está saliendo a trabajar, a laburar, una cajera de súper o un playero estación de servicio. Llegás a tu casa, el que llega a la casa, ¿qué tiene que hacer con la ropa? O sea, te sacás la ropa y la tirás como si hubiese estado, no sé, en el reactor de Chernobyl, o tenés que, o esa misma ropa la podés sacar, la podés doblar, la dejás al sol, ya sé que me tengo que lavar las manos, ya sé, eso lo sé todo. ¿Qué hago con la ropa? O sea, cuando llego del exterior a mi casa, ¿qué hago, Doc? Bueno, yo creo que la ropa primero no hay que tirarla porque cuesta mucha plata la ropa ahora, Alejandro. Entonces, yo creo que en general la ropa que tiene mayor riesgo es la ropa que está al exterior. Si uno tiene, por ejemplo, una camiseta o una camisa, el riesgo es muy bajo. La mayor riesgo es la campera o el saco o chaqueta, lo que ustedes quieran. Pero así todo, yo no creo que valga la pena tener que mandar a lavarropa a la tintorería. Una se puede dejar colgada y puede eventualmente vaporizarla con alcohol, por ejemplo, con eso alcanza. Lavarse bien las manos con agua y jabón y usar alcohol gel, teníamos. Y si uno quiere y está muy aprensivo, uno puede limpiar los zapatos con agua de lavandina diluida, que en un minuto inactiva el virus y la eventualidad que quedó en la suela o en el zapato, digamos. Pero hay que nosotros no estamos en Italia, donde a la gente se le obliga a ir por la característica de la pandemia con guantes al supermercado. Creo que todavía no estamos en esa etapa, hay que ir vigilando, pero creo que con eso alcanza. Si usted le puede vaporizar con alcohol, generalmente el virus se inactiva muy fácil porque es muy sensible al alcohol etílico al 70%. Entonces, uno puede vaporizar las zonas externas, ¿no? Doc, te mando un fuerte, no hay problema. Un fuerte abrazo y gracias por este rato. Gracias, Doc, en serio. Bueno, muchas gracias a todos en la mesa. Saludos a todos Rubita, a toda Rosa y a toda la gente de Intratable que está ahí frente a... Así que gracias y buenas noches. Gracias, Doc. Gracias, Mauro. Gracias, bueno, de esto se trata. Tenemos una hora. Paulo, Débora, Adolfo, Enrique, Gustavo, Claudio. Tenemos una hora y todavía no vamos a volver a informar. Vamos a meternos ahora. Tal vez nos abre esta puerta, Axel, para ya meternos otra vez con información. Un poco de lo que va a pasar mañana. Arrancamos lunes, si bien es un lunes feriado, diferente, martes también, el miércoles nos metemos con todo. ¿Me das 10 segundos, Enrique? ¿O tiene que ser ya? Porque lo tengo Axel. Es en función de lo que decía el doctor López. Pero... Dame un segundito. Axel, te saludo, te agradezco que estés del otro lado. ¿Cómo estás, Axel? Bien. ¿Cómo andan ustedes? Bien, a ver, yo todavía estoy acostumbrado a esto de entrevistar pantallas. O sea, ¿dónde tendría que mirar? ¿A la 2 o puedo mirarlo ahí? ¿Te miro a vos o miro la pantalla? ¿Miro la pantalla? Perfecto, genial. Es un nuevo mundo. Es un nuevo mundo. También para nosotros como comunicadores tenemos que aprender a manejar la emoción o captar el ida y vuelta a través de la pantalla. Bueno, contanos, Axel, contale a toda la sociedad cómo te estás preparando como gobernador, cómo está la provincia esperando los próximos días. Empecemos por eso, después te hago algunas preguntas puntuales. ¿Cómo estás a nivel preparativo médico? Bueno, mira, yo creo que hay varios factores. En primer lugar, tenemos lo que ha sido el resultado de muchísimas medidas, primero de prevención. Esas medidas de prevención tienen unos elementos que tienen que ver con el cuidado individual, pero también ahora con esta situación de aislamiento, que como bien decía alguno de los que me precedí hablando, la verdad es que se ha tomado la medida del aislamiento de manera bastante anticipada con respecto a lo que fue en otros países y eso va a ayudar y muchísimo. Te preguntaba tenés ahí tenemos el ida y vuelta.
Contame de las camas y de los hospitales. ¿Cómo está? Si bien estamos viendo preparativos, que el ejército está dando una mano, o podría dar una mano mucho más grande de la que está dando. ¿Cómo estás al respecto con la provincia de Buenos Aires, con los preparativos al respecto? Camas. Mira, en términos de camas, obviamente, hoy estamos en una situación donde con la oposición se ha llegado a una suerte de unificación por esta cuestión y obviamente es importante, pero bueno, lo hemos dicho y no ha cambiado. La verdad que la provincia se declaró en emergencia sanitaria, en emergencia educativa y bueno, y todo eso obviamente genera una situación que se conoce bastante, pero que vale la pena dejar en claro que es que hubo el último tiempo, por decir algo, bastante abandono de la infraestructura, tanto de la salud como de la capacidad que tiene de respuesta epidemiológica. Es decir que estábamos en un proceso de reconstrucción y ahora acelerando muchísimo lo que tiene que ser la generación de más infraestructura, de nuevas camas también, para poder responder a lo que en todos los países resultó, claro, como producto de esta epidemia, resultó en una explosión de la demanda, ¿no? Claro, estamos hablando de hoy se leía la cantidad de camas que de pronto tiene Alemania, tiene Merkel, está cerca de 25.000 camas y podrían duplicarlas 50.000. No sé si los números son un poco más, un poco menos, pero no nos podemos comparar con esos países de primer mundo, pero vos estás, no sé si la palabra es tranquilo, pero yo a esta hora de la noche, 11 y 7, te está viendo muchísima gente en sus hogares. La respuesta es, me imagino, sí, estás trabajando, pero ¿crees que si esta curva va a haber en un momento dado una explosión y van a haber más casos? ¿Lo podés controlar a eso? Mira, estuvimos hoy mismo trabajando horas y horas porque implica un esfuerzo muy grande. A veces hay que hasta construir infraestructura o reparar lo que estaba roto en los hospitales, ya sea municipales como provinciales. También había 5 hospitales que estaban bastante cerca de poder ser inaugurados, en el último tiempo no se hizo, y bueno, trabajando con la cuestión de la infraestructura, con la cuestión del equipamiento, con la cuestión de los insumos, de los recursos humanos, para tratar de potenciar la capacidad de atención. Obviamente, a la pregunta que me haces, te contestaría, primero que bueno, que tenemos que ampliar la oferta, claro, de camas, pero también al mismo tiempo que estas medidas que se están tomando de restricciones y bueno, y de aislamiento se toman precisamente para que de alguna manera se vaya dosificando la necesidad de recurrir al sistema de salud. Cuando uno observa lo que pasó en países mucho más ricos. Dale. Sí, en países más ricos, más desarrollados, como vos decías recién, Italia, España, Francia, Alemania, mismo en Estados Unidos, lo que se ha visto es que esta epidemia, si no se la controla a tiempo, cosa que tampoco se conoce porque es un virus nuevo, desconocido, bueno, se recurren a estas medidas extremas para impedir que la situación se traslade de forma demasiado violenta al sistema de salud. Nosotros tenemos 1.100 y algo de camas de complejidad, sí, y estamos tratando de aumentar permanentemente esa oferta. Bueno, y es eso lo que estamos haciendo, jugando con las dos variables. Por un lado la prevención, por otro lado el aislamiento para evitar que sumar más camas. Grande, te entiendo. infectados. Y sumar más camas. Y sumar más camas. Y sumar más camas. Es como una carrera contra el tiempo, pero además con un sistema que no, bueno, que no está, acá, la verdad ahora, que no está, ahora, vos sos un especialista, ni mucho menos. Vos sos un especialista, por supuesto estás al frente, sos un líder y la gente en este momento está necesitando la palabra a ustedes. Recién lo escuchamos a Alberto, ahora los bonaerenses te están escuchando a vos, pero también va a replegar en distintos gobernadores en la Argentina que esta hora están frente a la televisión. Entonces se necesita la palabra de aquellos que nos tienen que llevar la tranquilidad o nos tienen que liderar, en este caso, hacia los tiempos, o por lo menos transitar los tiempos que vienen. Concretamente voy a entrar a un terreno un poco más difícil,
Y ahí aparece la palabra desborde social, aparece la palabra saqueo, aparece la palabra preocupación en muchos intendentes del conurbano. Yo sé y tengo entendido que mañana van a tener una reunión con vos. Contale a la sociedad qué estás previendo para eso, porque ahí sí ya nos metemos en económico, en la micro, en la inyección de guita, de dinero, porque ahí se les va a cortar, se les ha cortado y se le va a cortar mucho más a gente que vive en el día a día en una economía sumergida, informal. ¿Qué vas a hacer y cómo estás viendo eso? A ver, ¿cómo lo vas a tratar especialmente ese tema? Desborde social, cuidar que eso no ocurra. Mira, como decíamos recién, las medidas que se toman son básicamente porque hoy lo que tenemos que hacer es cuidar la vida y la salud de los y las bonaerenses. Sí. Una epidemia de este tipo que se está llevando víctimas en todo el mundo, que está generando contagios, si uno no toma las medidas, como las tomó Alberto, de manera, digamos, a tiempo, si no pasa eso, ocurre lo que está pasando en otros lugares, sin duda, que es un crecimiento explosivo de la cantidad de contagios y entonces de la cantidad de afectados. Y bueno, obviamente hay una población que es mucho más vulnerable. Lo raro de esta enfermedad o lo extraño en términos de control de la epidemia es que hay muchísimos infectados no sintomáticos. Entonces claro, es probable que alguien tenga la enfermedad, esté contagiando, pero no lo sepa, ni siquiera lo sepa. Por eso requiere un esfuerzo enorme. Vos decías liderazgo y todo lo que tiene que ver con la posibilidad de explicar y comprender lo que pasa. Bueno, lo que necesitamos es la colaboración de todo el mundo. Aún aquellos que piensen que no los puede afectar, no es así, que no por no ser de la población más vulnerable, como claro, es la gente de mayor edad o con alguna enfermedad preexistente, somos todos vulnerables a este virus y además podemos contagiar. Entonces es necesario, primero que nada, muchísima solidaridad y muchísima responsabilidad. Ahora, las medidas que se toman drásticas, por poner antes que nada la vida y la salud, obviamente que están teniendo en todo el mundo efectos muy graves en términos de la actividad. Claro, obviamente. Claro. Primero, para toda la economía en su conjunto. Hoy en China los números que estuvimos viendo están dando caídas de las ventas de 20 y pico %. En China, en Estados Unidos, cerca del 14%. O sea que esto va a afectar muy fuerte, ya lo vemos cómo está afectando la actividad. Para eso se han diseñado también medidas. Creo que las dos cosas se actuó rápidamente, con decisión y con muchísima previsión de lo que puede pasar. Se amplió la asignación universal por hijo, las jubilaciones, hay nuevas líneas de crédito. La verdad que el otro día los escuchábamos al gabinete económico, bueno, en ese caso a Martín Guzmán, a Matías Culfas, anunciando muchísimas medidas, también a Catopodis hablando de 100.000 millones de pesos en obras. Prácticamente por 2% del PBI se han generado medidas, pero obviamente también surgen sectores que no están hoy contemplados con alguna de estas medidas y que lo necesitan porque es aquel que vive de la actividad económica, del flujo normal, del tráfico, de que la gente ande por la calle, y hoy no está pasando. Entonces, claro. Se están diseñando medidas específicas y en todo el mundo se está buscando cómo llegar a ese público para que estén todos contemplados. Se sabe que es una situación, mirá, de esas inéditas, de esas históricas que se viven pocas veces, entonces también hay que ser creativos y rápidos en la reacción, y a eso se está apuntando. También reforzar la seguridad, lo está haciendo Sergio Berni con nuestro Ministerio de Seguridad, coordinando con los municipios y con la Nación. Nos exige, mira, nos pone a prueba de una manera increíble. Es un mundo, como dirigencia, como tienen responsabilidad de nuevo, funcionario. Axel, es un mundo nuevo absolutamente para todos, y te hago la última pregunta. Eso es mucho más filosófica la pregunta. Pero te digo lo último. Sí, dale. No, me parece que nos pone a prueba, claro, no solo como dirigentes, sino también como sociedad individualmente. Yo creo que los comportamientos egoístas, aquellos que tal vez piensen que son invencibles o intocables por esto, y tal vez ellos tienen una versión leve del coronavirus, pero contagian a alguien que puede llegar a morirse. Entonces es importantísimo tener conciencia de esto. Todo lo que se dice, que a veces tal vez uno lo tenía como muy lateral, pero ahora es fundamental y puedes salvar vidas lavándote las manos, tosiendo acá en el codo, obviamente ventilando, limpiando con alcohol donde comes,
son no llevándose las manos a la boca para no contagiarse uno y después no contagiar a otro. Todo esto que implica, por eso, conciencia, cambiar formas culturales, costumbres. Todo esto es fundamental porque es lo más efectivo que tenemos, evitar el contagio, entonces quedarse en la casa. Quedarse en la casa no es andar haciendo pavadas por ahí, es quedarse en la casa, porque tal vez por una imprudencia podríamos a uno hablar no le pasa nada, pero seguramente le pasa me parece algo a otro y puede terminar en una fatalidad. Los últimos días, y cierro con esto, Axel, en los últimos días, por lo menos las últimas horas, hubo más acatamiento, se entendió un poco más que la gente empezaron a quedarse mucho más en la casa y entendió realmente, por lo menos es la sensación que tenemos la sociedad. Los últimos 10 segundos, yo creo personalmente como comunicador, Axel, por ahí, es mío, personal, es un pensamiento personal. Tal vez esto también nos ayude a encontrarnos un poco más como sociedad, a caminar un poquito más juntos y a poder darnos una mano y salir todos adelante de esto. Yo tengo la sensación que nos va a unir un poco más y nos va a hacer crecer como no sé, como grupo social que somos los argentinos o como patria. Cierro con esto. Somos los dos clase 71 y nacimos con unas horas de diferencia y cada vez que hablamos eso lo traemos. Y te lo pregunto porque juntos estamos viendo un mundo nuevo, y vos sos una persona viajada, sos una persona experiente, has recorrido el mundo en los últimos años. Decime en 5 segundos, los segundos que vos quieras en realidad, ¿qué mundo viene, crees vos? Viene un mundo diferente desde lo económico, desde el tener, desde el acumular. ¿Crees que es un antes y un después? ¿Esto es una lección para cómo se venía manejando el mundo de hoy? Mira, no hay duda. Ahí Angela Merkel, ni más ni menos que canciller de Alemania, lo marcaba en sintonía con la Segunda Guerra Mundial, porque son esas cosas que pasan cada tanto. Hasta tanto se encuentra una vacuna, hasta tanto haya remedios que aborden esto. Es una pandemia. La verdad que uno en su experiencia no pasó por esto, pero sí evidentemente nos va a marcar a todos. No hay duda que nos va a marcar a todos y creo que este tiempo que cada uno está en su casa es un buen momento para reflexionar en esto que te decía recién, en pensar un poquito más en el otro, porque esas ideas abstractas ahora son muy concretas. El que tiene un comportamiento egoísta o tiene un comportamiento descuidado puede estar realmente llevando a otro a una situación muy compleja, aun si no es la población que más lo sufre o por sus condiciones personales. Creo también que quienes tenemos responsabilidades de dirigencia no nos esperábamos esto. La verdad que yo empecé el gobierno hace muy poquito con muchísimo entusiasmo, pensando en poner en marcha la provincia, recuperar salud, educación, recuperar trabajo, todo lo que se había perdido, y hoy estamos en una situación donde tenemos que darnos la mano entre todos, pero a distancia. Claro. Entonces poder empujar para salir juntos. Yo no veo... Mira, de esto yo creo que vamos a terminar más unidos, que es un momento donde cada uno... Me gusta esa frase, Axel, guardado, tiene que cuidar a su familia. Sí, me gusta. Sí, vamos a terminar más unidos. No tengo dudas. Y al respetar las normas, bueno, ojalá que no tengamos que lamentar estas a veces, como decía recién, pavadas que parecen, pero pueden ser fatales. Entonces necesitamos en este momento que todo el mundo tome conciencia, que le ponga pilas para cambiar esas costumbres que tiene, que piense un poco en cuidar al otro, algo que a veces se olvida, porque a uno capaz a una persona le va bien y se olvida del que le va mal, pero hoy estamos en una situación arriba del mismo barco con una enfermedad tremenda que tenemos que pararla con pequeñas actitudes y también con grandes actitudes, con un poco de grandeza. A eso le agrego que el Estado tiene que trabajar a contrarreloj en situaciones que no venían bien, porque una cosa es que te agarre una condición de aislamiento cuando estás en condiciones económicas de Alemania, incluso de Francia o España. Nosotros veníamos con niveles de gente que no llegaba a fin de mes, grandísimo, que está en negro en su actividad. Entonces no nos encuentra bien parados, ni en el sistema de salud, ni en la condición económica. Así que redoblar el esfuerzo, pensar en los que peor están, o en los que menos tienen, o en los que más riesgo están pasando,
pensar en el otro. Creo que eso es lo que tenemos que hacer en este momento. Axel. Pensar en uno mismo, pero sobre todo en el otro. Te mando un abrazo. Esta es un poco la lección que nos está dejando hoy mismo. Te mando un abrazo y te agradezco este rato y te deseo toda la suerte del mundo, pero toda. Vamos que vamos todos a salir, todos juntos. Un abrazo grande, Axel. Muchísimas gracias a ustedes. Chao, querido, chao. Bueno, vamos a seguir, tenemos un rato más. No quiero irme de ustedes porque me quiero tomar unos minutitos para conversar con mis compañeros. Sé que está Quirós, el ministro Quirós, en línea, ya en minutos lo voy a entrevistar. Voló el programa, chicos, este especial que tenemos 11:25. Vamos a meter un poco, vamos a contar lo que va a pasar en las próximas horas. Dale. ¿Quién abre? Ahora voy aleatorio. Bueno, Abrimos temas Dale. fundamentalmente económicos. Vos recién le preguntabas a Axel por la reunión de mañana con intendentes. También hay mañana reuniones, ¿no? A través de videoconferencia del propio presidente con los referentes económicos del gobierno y gobernadores. ¿Qué están pensando? Bueno, una de las medidas que están pensando es una suma fija, un bono para monotributistas y para aquellos sectores de la economía informal. Hoy, lo que decía recién Kicillof, ¿no? Tanta gente que tenemos, una economía con un promedio de 40% en negro o en la informalidad que no le alcanza con mejorar algunos diferimientos También impositivos. en ese paquete de medidas, se los pregunto a todos porque todos manejan info, ¿también se piensa en el clase media o en el laburante? Sí. Bueno, sí, para ese diferimiento. En el caso del profesional, en el caso del profesional, el monotributista profesional de las dos categorías más bajas no va a pagar en principio nada del monotributo. De las categorías subsiguientes le van a sacar el componente impositivo. Perdóname, de las dos más bajas no pagás nada. No paga nada. Las subsiguientes se le saca el componente impositivo, sí paga el aporte de la obra social, porque es en este momento importante para que sigan funcionando obviamente el sistema de salud. Son todas medidas de tránsito, digamos, que sirven para este 40% que está complicado. Yo creo que hay algo muy importante también porque 6 provincias se suman para testear. A partir del día de mañana vamos a tener Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tierra del Fuego y Chaco. Esto nos va a permitir no comprimir todo en el Malbrán y que exista mayor cantidad de testeos, porque el doctor López plantea algo con preocupación. El hecho que tal vez no tenemos síntomas y tenemos que estar atentos a si estamos o no con la posibilidad de estar contaminados. El síntoma semi-invisible, claro, decir. exacto. Te uno algo de Kicillof con Fernán Quirós Dale. que viene ahora. Recién vos le preguntaste a Kicillof por la cantidad de camas y le hablabas de ejemplos de Alemania y él te daba los ejemplos de la provincia de Buenos Aires. El problema es la capacidad instalada. Es una buena pregunta para Quirós también. Las camas están, pero hoy están ocupadas. Hay gente que se sigue infartando, que tiene un accidente de tránsito y que necesita internación. Lo que están haciendo ahora, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires es todo aquel que tenía una cirugía programada no urgente, afuera. Todo aquel que tiene alguna patología que puede ser seguida en su domicilio, afuera Para del adelante, sistema de salud. para adelante. Claudio, ¿te quedaba algo? Sí. Eso ya empezó hace un tiempo. Si querés, cuando terminemos la entrevista, hablamos del estado de sitio. Vos preguntaste hace unos minutos. Un breve comentario, chiquitísimo. Los anticuerpos monoclonales que se están estudiando para la vacuna fueron un avance de César Milstein. Se ganó el premio de medicina en 1984, premio Nobel, uno de los 2 premios de ciencias duras que tiene la Argentina. César Milstein, Universidad Pública Argentina, hoy le está dando respuesta al mundo con eso. Recordémoslo porque es un orgullo argentino de todos nosotros, ¿no? Después de hablar con Quirós, voy a volver con vos, Adolfo, pero vos, Enrique, vas a tener tema libre. Porque yo te podría hablar del encierro, te podría hablar de las relaciones humanas, del encontrarse con uno mismo. ¿Te puedo hacer un comentario sobre? Sí. Porque me parece que nos estamos perdiendo. Cortito que tengo a Quirós. No, cortísimo. En un momento el doctor López dice, bueno, pero volvamos a lo real. Es el problema que tenemos en la justicia, que tenemos en lo social y demás. Si lo real es el modelo puramente médico, y lo médico es que estemos hablando de anticuerpos monoclonales, un tema que hablaríamos en otro nivel, antibióticos y demás, nos perdemos el hombre y la sociedad, que es la cultura por detrás, que lo que nosotros estamos necesitando en este momento es un cambio cultural. Kicillof dijo recién, las ideas abstractas son muy concretas. Bueno, los médicos, cuando se nos muere alguien o cuando se te enferma alguien y le diste todos los remedios del planeta, lo cultural, lo concreto es inmediato. Digo eso porque no perdamos de vista que aquel cambio no es que sepamos más si algún medicamento para la malaria va a ser útil o para el HIV. El tema es que la gente al final de este programa entienda, por ejemplo, 2 o 3 reglas fundamentales. Para que no terminaste, porque vuelvo con vos. Tenés tema libre y sigo con Adolfo.
Le voy a saludar a Fernán Quirós. Ministro, ¿cómo estás? Te saludo, te tuteo, por cuestiones que no vienen al caso. Has tenido conmigo un gesto realmente enorme a nivel personal, hace bastante tiempo, unos años atrás. ¿Cómo estás, Fernán? Te saludo y te doy las buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro. Un gusto escucharlo a todos ustedes por ahí. Bueno, queríamos saber cómo estás preparando todo, cómo está la ciudad, cómo estás, te vimos en conferencia de prensa, estás recorriendo, ¿cómo estás? Contame, empecemos y te dejo con mis compañeros, pero ¿cómo estás a nivel camas e infraestructura? ¿Estás armado, estás listo, estás preparado, seguís sumando? Contame. Sí, claro. Bueno, nosotros hemos estado trabajando primero en tratar de estimar un poco el comportamiento epidemiológico en la ciudad, como para poder entender para qué cosa hay que prepararse, ¿no? Por supuesto que en ese anticiparse significa estimar escenarios, y hemos estimado uno de los escenarios más duros que podríamos tener, como para poner como objetivo de preparar el sistema para una situación difícil. Discúlpame, frenate ahí. No te lo pido al escenario, pero ustedes lo que calculan es si la explosión fuese fuerte, o sea, ustedes se preparan pesimistamente por si no ocurre mejor, pero si ocurre están preparados. Por supuesto, hemos preparado para un escenario difícil y estimamos que con todas las medidas que están tomando el escenario podría ser un poco mejor, pero preferimos estar preparados para ese escenario. Bueno, ¿cierto? si ocurriera ese escenario, ¿lo sortean? Bueno, nosotros estimamos que en ese escenario difícil nosotros vamos a tener en un momento de máximo uso del sistema de salud aproximadamente una necesidad de una internación de 2.800 personas en el día. Frenate ahí que te dejo con mis compañeros acá. Están programando 2.800, o sea, estarían preparados para 2.800 internaciones diarias. Vos fíjate, de esas 2.800, como el 80% son leves, y la persona que sufre una enfermedad leve no tiene necesidad de estar en un hospital, pero no es conveniente que esté en la casa por el tema de la contagiosidad social. López te lo estaba explicando hace un rato. Pero acá generaste un lindo revuelo. Acá, Gustavo, ministro, Claudio. Sí, dale, Gus. La pregunta para mí clave es, usted dice, estamos preparados para recibir 2.800 personas por día, pero si uno multiplica que esa gente, no sé, se tiene que quedar internada, cada uno que ingresa 5 o 6 días como mínimo, estamos hablando de una explosión de 10.000, 12.000 personas en menos de una semana internándose. ¿La ciudad está preparada para eso? No, Gustavo, no, estaba haciendo mal las cuentas allí. Cuando yo he hablado de 2.800 camas por día, te estoy hablando de prevalencia de uso de camas, no de incidencia de casos. Bien. Aclarémoslo. Si me dejan terminar el razonamiento, van a ver que digamos, cómo está la preparación. De esas, como yo le decía, todas esas camas que le estaba comentando, el 80% son cuadros leves, que no requieren estar en un hospital, pero no es prudente que estén en la casa porque es un periodo de mucha contagiosidad. De manera que lo que estamos buscando es una estrategia de aislamiento social que no sea en el entorno de la familia de los pacientes. Eso significa que más o menos de toda esa cantidad de camas que yo les dije, unas 2.200 las pensamos tener en hoteles, en lugares donde estén no necesariamente en el hospital, pero no estén en el entorno familiar, estén aislados de la sociedad. De modo que la diferencia entre lo que hoy está ocurriendo en el sistema y lo que va a ocurrir en el peor momento son unas 600 camas, que es un poco para lo que estamos preparando el sistema. De esas 600 camas, 400, porque son así las estadísticas de lo que ha pasado en el mundo, 400 están preparadas para internación general y 200 nuevas camas hemos dispuesto para las terapias intensivas. Y lo que hemos hecho es construir, retomar salas de internación dentro de los hospitales, aumentar el número de camas, aumentar la contratación de enfermería, de médicos internistas de terapia intensiva, aumentar kinesiólogos, farmacéuticos, preparar la compra de insumos anticipada, comprar respiradores, monitores, y también hemos construido en cada hospital general de agudos, estamos instalando ahora, empieza mañana la instalación, un escenario de atención ambulatoria especial para pacientes febriles, de tal manera que toda persona que venga al hospital con fiebre no necesita entrar a la guardia, sino se pueda atender aislado del hospital. Paulo. Fernán, tengo entendido, porque está llegando mucha gente argentina, y que hay un trabajo muy aceitado porque no van a hospitales sino van a hoteles. Por ejemplo, en su momento fue el Panamericano, ahora el presidente. ¿Esto es automático? ¿Vos llegás de cualquier país y sí o sí tenés que someterte a este régimen, a este protocolo y quedarte en un hotel hasta que un médico determine?
Bueno, eso es muy importante tu comentario, Pablo, de paso para comentarla a todo el mundo. Nosotros mientras teníamos algunos vuelos cotidianos y la frecuencia de enfermos que había en el vuelo era relativamente baja, que eso ocurrió hasta hace más o menos 2 semanas o 1 semana, lo que hacíamos era, Sanidad de Fronteras chequeaba con el formulario a cada persona y si no tenían ningún síntoma iban al domicilio con un seguimiento nuestro. Se tenían que quedar en cuarentena en el domicilio 14 días y nosotros los seguíamos de manera remota. Ahora, lo que está pasando en estos días es que está habiendo una cantidad de vuelos extraordinaria y sobre todo la totalidad del pasaje viene de lugares con mucha circulación viral y la tasa de enfermos o de pacientes de mucho riesgo en los aviones es muy alta. Y por eso hemos tomado una decisión que es que todas las personas que vengan en estos aviones de lugares de altísima circulación viral pasen 14 días aislados de la sociedad. Es un esfuerzo del gobierno de la ciudad, es un esfuerzo económico, organizacional, pero creemos que es muy importante para cuidar la salud pública y a la gente que está en la ciudad de no tener un volumen de ingreso de personas con la enfermedad que pueda hacer que la circulación social se dispare rápidamente, ¿no es cierto? Fernán, en la planificación de este momento, de este pico que se espera que tengamos en algunas semanas de contagiados, ¿los más agudos van a estar en algunos hospitales de los 33 de la ciudad? ¿Los van a distribuir en todos los hospitales? ¿Se puede anticipar un poco eso? ¿Los casos más graves se van a concentrar en 2 o 3? ¿El personal más especializado va a pasar lo mismo? ¿Cómo va a ser el rol de distribución? Mira, hasta el día de hoy teníamos concentrado en algunos hospitales. La verdad que en la medida que el número de casos vaya aumentando, vamos a ir ampliando e incluyendo otros hospitales. La ciudad, vos sabés que de los 34 hospitales tiene 16 generales agudos, 2 de pediatría y 14 de adultos, y nosotros hemos estado trabajando en la capacitación, la distribución de recursos en esos hospitales como para que estén todos preparados. ¿Y cómo está la capacidad de testeo hoy, Quirós? Porque recién hablábamos con el infectólogo, con el doctor López, y nos decía que la clave para poder sortear más rápidamente la pandemia en la Argentina era poder testear la mayor cantidad de gente posible, aún con sintomatología leve. Con la descentralización que se prevé se puede hacer. ¿Cómo está la ciudad o en qué condiciones está para testear más cantidad de gente? Bueno, yo le diría que el testeo tiene diferentes dimensiones, ¿no? La primera dimensión obvia, que es la que tenemos hasta el día de hoy, es hacer diagnóstico certero de las personas que tienen la enfermedad para poderlos aislar de la sociedad y que efectivamente no sean un riesgo para el conjunto. ¿Sirve el test rápido? Bueno, usted sabe que es un tema que todavía se está discutiendo con los diferentes expertos sobre si el test rápido que estudia, sobre todo, no tanto la búsqueda del virus, sino la respuesta inmunológica, la verdadera utilidad que tiene. Pero volviendo en la pregunta anterior, un escenario es el testeo del diagnóstico. El segundo escenario es el testeo que estamos haciendo en la ciudad en este momento. Nosotros hemos montado 5 centros de vigilancia epidemiológica activa, que lo que hacen es testear a las personas cuando vienen por algún cuadro de vía aérea superior que no tenga criterios claros de coronavirus. Igual los estamos testeando para ver si el corona ya está circulando en la sociedad y está dando algún síntoma diferente, una presentación diferente. Y también estamos testeando gente sana, de tal manera de poder saber si hay lo que se llaman los asintomáticos, ¿no? Las personas que sufren la enfermedad pero no tienen ningún síntoma. Fernán, te agradecemos y te estaremos molestando en estas próximas horas. Sabés que esto es mancomunado. Ustedes, nosotros, es todo un equipo aquí trabajando para poder dar una mano a la sociedad. Te mando un gran abrazo, Fernán. Cómo no, un abrazo para todos ustedes y un gusto hablar con todos ahí en el programa. Chao, muy amable. Buenas noches. Y lo mejor para vos. Voy a vender un segundito y después vuelvo en el próximo bloque, pero voy a, entre charla y charla con mis PNT, tema libre para Enrique, tema libre para Adolfo, para el próximo bloque. Tema libre, para que lo podamos charlar entre todos, tema libre. Y algo de ustedes, compañeros, con respecto al estado de sitio, porque hoy sobrevoló eso y quiero charlarlo con ustedes. Pero me lo tienen que vender. Lo tienen que vender para que nos enganchemos con eso para el próximo bloque y poder conversarlo. ¿Qué proponés para hacernos pensar en el próximo bloque? Lo que debiéramos estar pensando todos, ¿qué hacemos como comunidad frente al exceso de información y frente al pánico? Porque las epidemias tienen una parte médica, medicina es larga, ¿no? Digo, no es simplemente entrar a la Wikipedia. Más allá de los datos médicos, es qué hacemos como sociedad, como individuos de esa sociedad. Y el otro aspecto de esto, de esa sociedad, es para prevenir el pánico, porque todos los cuadros de sobrecarga, por ejemplo, del sistema sanitario en general, aún en epidemias chicas, se dan por el pánico de la gente que consulta con cuadros subsintomáticos.
Bueno, nos va a quedar unos minutitos después de esto que voy a vender. Che, muchas gracias por la cantidad. ¿Cómo los ven? Es increíble la cantidad de gente. Estaban esperando. Que ven. No, ¿qué me estaban esperando? Ahora entiendo por qué Del Morro se fue. Hay que estar dos horas parado acá. Te mata, te cansa las piernas. Y estuvimos muy tranquilos. Ahora entiendo, 2 horas por día, pero ni Cristiano Ronaldo aguanta 2 horas parado acá. Rubinstein, después del corte tenemos tiempo, no sé, podemos leer en vivo la Ilíada si queremos. Tenemos todo el tiempo del mundo. Dame un titulito para después del corte. Tenemos casi 10 minutos. Lo que la humanidad está viviendo hoy es un experimento social a gran escala donde somos todos conejillos de India. Uy, me encantó eso. No. Adhiero. No, titulazo. Fuerte. No, es para que se luzcan, Titulazo, Doc, titulazo. Me encantó. Lo debatimos un ratito. Ya venimos en un minuto. Bueno, dejó un título el doctor Rubinstein que vamos a charlar, pero vamos con Gustavo Gravia, porque Gustavo tiene algo para contarles. Fuerte. Sí, se acaba de conocer la noticia de que el primer político en actividad que tiene coronavirus. Se trata del legislador tucumano Ricardo Bussi. Y Ricardo Bussi le hicieron el estudio coronavirus el miércoles pasado. Y vos decís, si se le hizo el miércoles pasado, debe haber estado en cuarentena hasta hoy que recibía el análisis que le dio positivo. Hoy se dijo, hay 5 nuevos positivos en Tucumán, uno es el del legislador tucumano. Bueno, no. Él mismo acaba de publicar un parte de prensa pidiendo al sinfín de personas con las que estuvo reunido. Dice exactamente esto él. Estuve reunido con un sinfín de personas del miércoles hasta el día de la fecha. No. Les quiero comunicar que di positivo de coronavirus para que ellos también se hagan los exámenes. Tenía... Entre ellos, hubo una reunión de la legislatura tucumana. Con lo cual probablemente mañana salga la cuarentena obligatoria para todos los legisladores tucumanos que participaron de esa audiencia. Cuando uno le pide responsabilidad a la sociedad también se fija mucho en los ejemplos, ¿no? Qué tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo. Ojalá no haya contagiado a nadie, aunque parece difícil esta situación. Él mismo acaba de reconocer que estuvo reunido con un sinfín de personas desde el miércoles pasado hasta el día de hoy. Pero ahí tomémonos un pequeño silencio para entender un poco más lo que acabas de contar. Porque se supone que es un legislador, que está elegido, que el tipo tiene que tener una responsabilidad. Él ya tenía porque si se hizo el estudio, quiere decir que tenía la sospecha y siguió. O algún síntoma. La sospecha, él lo que aduce es que el primer médico que lo atendió le dijo que tenía gastroenteritis, pero si vos te haces el estudio de cualquier manera, el hisopado, es porque pensás que hay otra cosa. Y si vos pensás que hay otra cosa y te haces el hisopado, te guardás hasta que dé como mínimo negativo. No es lo que hizo el legislador, que hoy acaba de aceptar que él es uno de los 5 casos tucumanos y puso en alerta a todos los que estuvieron reunidos con él en los últimos 5 días, que según lo que él dice es un sinfín de personas. Bueno, ahí volvemos un poco al inicio de la charla, si querés un poco más de temas de fondo, que es lo individual por sobre lo colectivo, ¿no? Realmente la falta de conciencia de que algo que le estaba sucediendo a él no era un tema de su salud solamente, que era un tema social, porque exponerse y estar con otras personas hacía que las demás pudieran enfermarse con el correr de los días. Perdón, Débora, también el rol, insisto sobre esto, el rol social que tiene cualquier dirigente, cualquier persona mediática, cualquier persona, no es solamente ellos como persona, que eso lo tenemos todos, pero aparte una persona, un político, una persona de los medios, cualquiera de ellos tienen una significancia muy diferente. Por eso creo que el tema, en esto mini tema libre, es eso. El punto es, o cobramos conciencia del aspecto social y que cuidar al otro significa cuidarse a uno. Y no es una frase, eso de que dijo Kicillof. Lo abstracto es muy concreto, porque esta gente ahora, igual que los del buquebús el otro día, están en riesgo. Yo me quedo con Rubinstein, quiero cerrar con estos minutos finales. Volví a tirar ese disparador sobre la mesa. Somos todos conejillos de indias en este experimento, lamentablemente a la fuerza, nunca se hubiese dado, de esta cuarentena mundial, podríamos decir. A ver, ahonda ahí, Rubinstein. Es algo inédito, no ha sucedido nunca en la historia de esta manera. Estas medidas que se están tomando, estas intervenciones poblacionales, esto que se llama supresión, pues ya no es mitigación, es supresión, medidas durísimas, no se han tomado nunca a gran escala.
Entonces, en realidad nosotros tenemos, por un lado, esto es un experimento social a gran escala, y tenemos también países en los cuales pareciera que les ha ido bien para contener la epidemia, y esto tiene que ver fundamentalmente con el comportamiento social, y países a los que les ha ido muy mal, y esto tiene que ver con vacilación política, incumplimiento de normas. Esto es lo que ha pasado en Europa, a pesar de tener sistemas de salud muy robustos. ¿Y dónde estamos parados nosotros en esta coyuntura? Y yo creo que, digamos, si nosotros pensamos que Wuhan, en China, cerró al exterior con 400 casos, había en realidad 2.500, Italia cerró con casi 20.000. Después de vacilaciones, idas y vueltas, nosotros estamos cerrando con menos de 100. Pero pará. No me des falsa esperanza. No quiero pero darte, al menos no me des falsa quiero esperanza. darte falsa esperanza. Pero me dejás irme a dormir hoy domingo con todos los que están del otro lado, pues esto es de laburo a casa, de a casa a laburo, como debe ser. El papelito te habilita a venir acá, el papelito con la firma. El papelito nos da una responsabilidad de casa acá y de acá a casa. ¿Me dejás ir a dormir hoy a la 1:10 de la mañana como me voy a dormir? ¿Me dejás dormir con esto de que al menos llegamos a tiempo con esta decisión? Tomamos medidas anticipadas, nos anticipamos, recién lo comentó Débora al principio. Esto que yo hablaba de digamos, coeficiente R, digamos, de que bajarlo es fundamental para controlar la epidemia. Y esto se logra con estas medidas. Esto no quiere decir que erradiquemos el virus. El virus va a volver, pero va a volver en un rebrote que va a ser mucho más suave. Creo que con estas medidas que se tomaron probablemente haya que extender la cuarentena un poco, vamos a ver, porque los resultados el efecto de esta intervención lo vamos a ver de acá 2 o 3 semanas, pero seguramente, digamos, esto no va a durar meses seguro y tal vez empecemos despacito a controlar la cosa así, pequeños rebrotes, relajar medidas, volver a hacer más duro hasta que aparezca la vacuna, que va a pasar un año. ¿Me regalan 40 segundos finales para contarme de lo mío mañana, de lo nuestro? Puede ser, porque ya cerramos. Primero quiero agradecerles a todos ustedes, me hayan dejado jugar con ustedes. Me dejaron jugar en su equipo. Placer, Este equipo juega de memoria y que me hayan permitido jugar acá es un placer. Gracias. Gracias a todos y a toda la producción. Gracias de corazón. Mañana, como nos cambió la vida a todos, y lo artístico y lo profesional queda absolutamente en un segundo plano cuando a uno le quema estar acá. A mis compañeros les quema estar acá, tenemos ganas de estar acá, tenemos necesidad de estar acá, y yo mañana tenía necesidad de estar al aire, así que yo agradezco al canal. Mañana a las 4 de la tarde ya armamos un equipo con Jotax, con compañeros, con compañeras, con compañeres. Mañana vamos a estar a las 4 de la tarde haciendo 2 horas de televisión, acompañándolos, informándolos, contándoles, charlando, entrevistando. Creo que viene Facundo Manes con todo el equipo de INECO, va a estar Velo Copita en un mano a mano, tenemos sorpresas en la pantalla, pero quiero informar y sobre todas las cosas, ya les voy avisando, me voy a tomar unos mates con alguien del otro lado, a través de la pantalla. Me voy a tomar un ratito y me voy a tomar unos mates todos los días. Veré a qué casa entro. Pero vamos a matear un rato. Vamos a tomar 10, 15 minutos para charlar, para que me cuenten, me muestren fotos, en qué andan, cómo la andan pasando, porque es bravo, pero hay que poner el lomo, y hay que hacer el aguante, que la vamos a pasar, la vamos a superar. Gracias de corazón, gracias a todos, descansen y mañana nos vemos. Chau.